Bueno, hoy tenemos un programa, vamos a tratar tres temas principales. En primer lugar, vamos a hablar vamos a hablar de trabajo científico, vamos a hablar de un análisis de lo que es o cómo se transformó el sistema electoral venezolano, cómo pasó de ser un sistema que era, así lo catalogamos en un trabajo que hicimos académico, que fue publicado en una revista arbitrada, ya vamos a hablar de él, pasó de ser un privilegio exclusivo de la clase media a hacer un sistema, ¿verdad?, que garantiza el sufragio como derecho humano en la República Bolivariana de Venezuela. Y indudablemente hablar de su constructora principal, la doctora Tibisay Lucena, una mujer de Estado, bueno, que nos dejó físicamente, pero dejó su legado, dejó su pensamiento para la historia y dejó un trabajo y dejó unos logros. Vamos a verlo y lo vamos a analizar en números. Como segundo tema, vamos a ver que reaparece con sus 86 años Enrique Salas Romer. Aparece de los Estados Unidos en una entrevista editada, en una entrevista bien llevada y con una finalidad, bueno, convertirse en así como en el notable, pero que el notable que va contra las primarias y un notable que va preparando el campo para lo que viene. Como saben que no le van a ganar al presidente Nicolás Maduro en el 2024, bueno, van a utilizar seguramente lo poco que puedan movilizar en esas campañas, en la primaria, sobre todo para preparar pues lo que siempre, a donde siempre están montados y la vía que nunca dejan, la violencia, o sea, tratar de llegar al poder por vías violentas. Y bueno, y vamos al tercer tema, bueno, está relacionado con el Día de la Dignidad Nacional, el 13 de abril, y la Unión Cívico-Militar, donde la milicia bolivariana se ha convertido en un gran sistema de conciencia colectiva para la protección del pueblo. O sea, eso se ha ido madurando y la milicia bolivariana, bueno, y con las funciones y la misión que le da la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, se ha convertido en una tremenda fuerza cívico-militar. Pero por cierto, en la marcha del 13 de abril, varios compatriotas me llegaron y me decían lo siguiente: mira, Amelian, nosotros podemos estar descontentos con algunas políticas del gobierno y alguna situación, pero cuando vemos cómo brota el odio por las redes sociales, en el caso de todas, bueno, los insultos, los improperios contra esa dama de Estado que fue Tibisay Lucena, bueno, los compatriotas me decían, bueno, cuando vemos eso, nosotros nos damos cuenta que con ciencia y trabajo tenemos que arreglar las dificultades, los problemas, pero jamás podemos llegar que esta gente no puede gobernar, porque entre otras cosas irían por todo lo que es la base del chavismo. Ya hay una conciencia de eso. Habría un exterminio. Y bueno, hay que recordar que Samuel Moncada, que es un historiador, ¿verdad?, además de ser nuestro representante en las Naciones Unidas, él hizo un análisis histórico de 3 documentos que son fuentes primarias, ¿verdad?, aquellos que les gusta la investigación, fuente primaria, porque se trata de que Samuel Moncada hace un análisis del libro que escribe, por ejemplo, Mark Esper, que era el secretario de Defensa de los Estados Unidos en todos estos ataques contra Venezuela. Incluso Mark Esper dice que el libro lo tuvo que enviar al Pentágono y el Pentágono le quitó varias cosas, o sea, lo censuró y le dijo, puedes escribir esto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese documento incluso está avalado
por el Pentágono, lo que él dice ahí, ¿no? Está otro libro, ese libro se titula El Juramento Sagrado. Otro libro que escribe John Bolton. ¿Quién era John Bolton? John Bolton era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, nada más y nada menos. ¿Quiénes participan ahí? Bueno, ahí está el secretario de Defensa, el secretario del Tesoro, el secretario de Estado, el director del FBI, el director de la CIA, entre otros, ¿verdad? A donde se programaron todas las acciones violentas y de golpe de Estado y de bloqueo contra Venezuela. Y un documento que él hace énfasis, que es el documento que firma Guaidó, a donde contratan a los mercenarios que intentaron ingresar al país para exterminar. Ese contrato duraba más de un año, ya vamos a oírlo en la voz, y tenía entre sus cláusulas, ¿verdad?, tenía el exterminio de todas las bases del chavismo, ¿verdad? Porque, bueno, en un supuesto negado que la derecha llegue al poder, eso ha pasado en otros países de Latinoamérica, lo hemos visto, ¿verdad? En Bolivia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto, bueno, en Colombia no se diga, cualquier movimiento que contradice el imperio estadounidense, bueno, y Venezuela, que fue el promotor, ¿verdad?, liderado por Chávez, de todo un movimiento que demostró con hechos que sí es posible un mundo multipolar, y ya estamos viendo avances en la construcción de un mundo multipolar, y además de la creación de un sistema contrario al sistema capitalista con efectividad. Bueno, había que pararlo como han tratado de pararlo. Y entonces acá además ellos evalúan mucho lo que es la carga histórica, y entonces evalúan la carga histórica de los venezolanos, que sabemos que en nuestra sangre palpita, bueno, un pueblo que está vivo, que es ese mismo pueblo que viene de la resistencia indígena, ¿verdad?, aquel pueblo que ha heredado esa sangre de nuestros pobladores originarios, que prefirieron morir antes de ser esclavos. Y después, bueno, toda esa carga de lo que es Simón Bolívar y todos los héroes que nos dieron la independencia, y el ejército libertador que cruzó su frontera para libertar todo un continente suramericano. Bueno, ellos saben que esa sangre palpita, ¿verdad?, y vive, está en lo más profundo del inconsciente, que eso es una teoría científica de Carl Jung, de que esos hechos heroicos se transmiten de una forma genética y están en el inconsciente colectivo, y que hay momentos de la historia donde ese inconsciente pasa entonces al consciente y hace que un pueblo resista, como hemos resistido nosotros, y venza a una potencia como vencimos aquí y sacamos del territorio de Sudamérica al imperio de la época, que era el Imperio Español. Pero vamos a escuchar qué nos dice Samuel Moncada, y esto es un mensaje lideresa del chavismo. La unidad es lo más importante. El mismo de Moncada lo vamos a ver, que dice: si nos dividen, nos matan. Pero vamos a ver de la voz de Moncada cómo fue esa planificación del exterminio. Escuchémoslo. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos. Aquí todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos. Eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos, y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda
en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adeláteres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un juramento sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Bueno, como fue contratado, o sea, ya no es una suposición, o sea, guerra avisada no mata soldados, fue contratado el exterminio de las bases. De las bases chavistas, y bueno, indudablemente pues el líder del chavismo, que es el presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, y todo eso con el apoyo de los Estados Unidos. Claro, en el propio contrato que hace los Estados Unidos con estos mercenarios dice, bueno, si te descubren, bueno, ya tú sabes, yo no tengo que ver nada contigo, eso ya está en el librito, ¿no? Está en el librito, pero el propio Goodrow dice que sí, que se reunió incluso con gente del Pentágono para planificar esa operación de exterminio contra la dirigencia de Venezuela. Ahora, vamos a escuchar un segundo audio de Moncada, que fue en una intervención ante la plenaria de la Asamblea Nacional, donde nos dice cuál es el secreto que nos ha mantenido victoriosos y cuál es cómo debemos estar para seguir siendo victoriosos. Escuchémonos. Mire, honorables diputados, el pueblo de Venezuela, hermanos todos, solo la claridad en la defensa de nuestra patria nos ha llevado a la victoria en esta lucha, en esta segunda guerra de independencia. Estamos literalmente en la segunda guerra de independencia de Venezuela. La conciencia, el amor a Venezuela, a nuestras familias, a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestra historia, es lo que nos ha permitido mantener la unidad, que es lo que nos ha salvado. Solo la unidad es la que nos salva. Si nos dividimos, nos matan. Si nos dividimos, nos matan. Concluye, yo comparto totalmente. Si nos dividimos, nos matan. Si perdemos la elección del 2024, nos matan. Por eso es que no la vamos a perder. Todo indica que no, pero bueno, hagamos el trabajo y sobre todo debemos estar claros que estamos ante una guerra cognitiva, una guerra que va y ataca no en el territorio, y sobre todo ataca la conciencia colectiva, ¿verdad? Para que el pueblo se confunda, y entonces, como dice Allen Dulles, dice, bueno, que el pueblo termina obedeciendo a la lógica de su verdugo, a quien lo ha atacado, a quien lo ha bloqueado, al verdadero culpable de que el poder adquisitivo del venezolano se haya ido al suelo, y bueno, y lo vamos a recuperar, pero es el gobierno revolucionario el que así lo hará. Y bueno, con este tema y con esta reflexión, que la vamos a utilizar en todos los programas, porque bueno, se trata de sembrar la conciencia de lo que pudiese venir, pues, y cuáles son las verdaderas intenciones del imperialismo. Pasamos entonces al tema de los logros en materia electoral que logró pues esa gran compatriota y que dejó para siempre ese legado, trascendió. Tibisay Lucena trascendió su tiempo histórico porque dejó una obra palpable, científica, con números, con estadística. Entonces uno ve cómo, fíjate, cómo esa guerra cognitiva va haciendo efecto. Porque ¿qué es una de las cosas o uno de los objetivos que tiene la guerra cognitiva a través de ahorita de las redes sociales? Es hacer, bueno, y ahorita con la inteligencia artificial, que es lo que buscan, ¿no? La inteligencia artificial indudablemente es una herramienta importante para los seres humanos que la sepan utilizar, pero también hay que tener conciencia que será utilizada, ¿verdad? Y ya está siendo utilizada para controlar las mentalidades colectivas, y como dice el propio Allen Dulles, que lo dijo hace 70 años,
usurpar el imaginario colectivo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, borrando prácticamente la capacidad de análisis de los seres humanos, ¿verdad? Porque entonces se dejan llevar por los seguidores que tienen o los que ellos siguen en las redes sociales, y bueno, y cada vez entonces se van aislando y no analizan nada, porque cuando tú ves, por ejemplo, los improperios y las opiniones hasta de jóvenes por las redes sociales contra Tibisay Lucena, es porque no ha hecho el mínimo análisis de lo que se logró, de los logros, de cómo era el sistema electoral, ¿verdad?, antes de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana en 1999 y sobre todo después que Tibisay Lucena llegó a ser rectora del Consejo Nacional Electoral, porque siempre antes de ser rectora ella ha sido una estudiosa, ha sido una de su línea de investigación, ha sido la participación política, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué dice, vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro en sus palabras muy sentidas, pues cuando la compatriota Tibisay Lucena, pues en Capilla Ardiente. Escuchemos a Maduro, al presidente Nicolás Maduro. En el año 2003 es designada rectora principal suplente incorporada del Consejo Nacional Electoral. Por su gran conocimiento, por ser corredactora de la Constitución, por ser corredactora de las leyes electorales nobles, leyes electorales de aquel momento. Y ahí comienza lo que pudiéramos decir una etapa brillante de su vida como mujer profesional, como lideresa, como mujer valiosa de nuestra patria. Ahí nuestro país comenzó a conocer un nombre de una mujer que era capaz de brillar por sus luces, por su inteligencia, y ese nombre era el nombre de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien llegó a presidir durante largos años el poder electoral del país. Podemos decir que Tibisay fue la cabeza brillante en la construcción del nuevo poder electoral, el quinto poder constitucional establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si alguien marcó todo el funcionamiento institucional, toda la construcción de un sistema impecable de garantías absolutas políticas, de garantías tecnológicas y de transparencia absoluta del sistema electoral que hoy hay en Venezuela, esa persona tiene nombre y apellido y es Tibisay Lucena, la rectora brillante, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La rectora brillante que dejó una huella imborrable en la historia de los sistemas políticos aquí en Venezuela. Vamos a escuchar unas palabras que yo pronuncié. Yo pronuncié el 17 de junio del 2020 en una intervención en la Asamblea Nacional Constituyente, y ese mismo año, ya vamos a hablar, pero después de oír lo que yo dije en esa intervención en el 2020, hace 3 años, ese mismo año yo escribí un artículo en una revista académica, que es la revista Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, ¿verdad?, que es una revista arbitrada, que llevó como título El sufragio como derecho humano garantizado en la República Bolivariana de Venezuela. Pero antes de comentar ese artículo y un libro que escribí anteriormente y una fuente de investigación para hacer una verdadera evaluación de lo que fue la gestión de Tibisay Lucena ante el Consejo Nacional Electoral, vamos a escuchar esta palabra que fueron del 17 de junio del 2020. Escuchemos. El sufragio
es un derecho humano garantizado en la República Bolivariana de Venezuela para todos los compatriotas. Y no era así en la Cuarta República. Y en eso tiene que ver mucho, sin duda alguna, todo el trabajo y todo el conocimiento de la doctora Tibisay Lucena. Por eso yo escribí un Twitter en días pasados, que aquel que haga un estudio científico sobre los procesos electorales en Venezuela, reconocerá en Tibisay Lucena y los que han pasado por ese Consejo Nacional Electoral, que hoy sí hay una verdadera democracia y sí hay acceso al sufragio. Bueno, ¿qué es lo que hay que rescatar de ese audio? Del 2020, que aquella persona que haga un análisis con algún contenido de lo que es el método científico para analizar cuáles han sido los avances de los sistemas electorales en Venezuela, reconocerá a Tibisay Lucena como la persona que impulsó todo un sistema para que el sufragio dejara de ser un privilegio exclusivo de la clase media y fuese un derecho humano garantizado en la República Bolivariana de Venezuela. Eso se le debe a Tibisay Lucena. Y en el 2017, eso fue en el 2020, en el 2017, como trabajo de grado en mi maestría de historia en la Universidad de Carabobo, yo presenté un trabajo y un libro después que lleva como título Élite del Poder, Sufragio y Participación Política en Venezuela, ¿verdad? Uno de los jurados del trabajo de grado fue el profesor Aristide Medina Rubio, Premio Nacional de Cultura y Premio Nacional de Historia. Y ahí se hacen mención a dos referencias que son referencias archivistas, referencias primarias, o sea, fuentes primarias no conocidas. ¿Cuáles son esas fuentes primarias con que vamos a hacer la evaluación después de ir a identificar la señal? Bueno, esas fuentes llevan por título, y cito el título de la fuente, son fuentes que están en el archivo del Consejo Nacional Electoral. Una se llama así, lleva como título, cito, Evaluación anual del registro electoral desde 1958 al 2015, 2 puntos, crecimiento poblacional versus crecimiento electoral desde 1958 hasta el 2015. Caracas, archivo de la Oficina Nacional de Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral, se encuentra esa fuente. Y la otra fuente es Registro Electoral, lleva como título el siguiente nombre: Registro Electoral, Camino a la Inclusión, porcentaje de diferencia entre población mayor de 18 años y registro electoral 1958-2015. Caracas, archivo de la Oficina Nacional de Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral. Hablábamos que el análisis que vamos a hacer a continuación parte de dos fuentes primarias, que son dos documentos que están en el archivo de la Oficina Nacional de Registro Civil y Electoral del Consejo Nacional Electoral. Uno que es una evaluación, ¿verdad?, del crecimiento poblacional comparado con el crecimiento del registro electoral de 1958 a 2015, y otro documento que es el registro electoral, que se llama así, el registro electoral Camino a la Inclusión, que es el porcentaje o la diferencia es decir, para resumiendo, los no inscritos, pues el porcentaje de no inscritos en el registro electoral, que por cierto, en eso, cuando yo consulté esos archivos, por ahí en el 2015, la presidenta de la Comisión Nacional de Registro Civil y Electoral era la doctora Sandra Oblita, que fue en el día de ayer, felicitaciones a la rectora Sandra Oblita, que fue en el día de ayer designada ministra para la educación universitaria, y fue anunciada, por cierto, también en el programa, un nuevo programa con Maduro Plus,
o con Maduro Más, se llama el programa, con bastante tecnología. Incluso estrenaron ahí la inteligencia artificial, una presentadora. Pero bueno, el presidente, una de las cosas bien importantes es que el presidente Nicolás Maduro, fíjese, habla del objeto, muy importante, que todos aquellos dirigentes políticos del chavismo o que aman a Venezuela, su patria, bueno, vayamos a los medios con programas como dice aquí, fíjense lo que dijo el presidente aquí. Dice la nota del programa, y abro comillas, aseguró que el objetivo es aportar a la construcción de la conciencia superior del pueblo, conocimiento, formación, impulso y valores, que es lo que tratamos, bueno, de hacer en este programa, y siempre colocamos reflexiones del presidente Chávez sobre que el poder de la conciencia colectiva es el mayor de los poderes que existe sobre la faz de la tierra luego del poder de Dios. Entonces, vamos a empezar con el análisis de los números, que así Tibisay Lucena era sobre todo una científica de las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales de la participación política, y dentro de la participación política su forma más habitual de participación, que era el sufragio. Entonces, fíjense lo que decía el presidente Nicolás Maduro, que Tibisay Lucena ingresó como rectora al Consejo Nacional Electoral en el 2003. Hay que recordar que desde el 2001 hubo un golpe. De diciembre de 2001 empezó, pues, el 10 de diciembre, cuando llamaron a un paro general, empezó un golpe de Estado continuado, que para no pegarnos en el tema, pasó por los sucesos del 11 de abril, 12, 13 de abril del 2002. Por cierto, que el presidente Nicolás Maduro en su programa ayer mencionó que nosotros en enero del 2002, siendo yo el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Defensa nos llegó un audio de una conversación entre Carlos Andrés Pérez y Ortega, que era presidente de la CTV, donde se veía clarito que venía un golpe de Estado y que lo había planificado, y así, junto con la primera combatiente, Silvia Flores y Nicolás Maduro, nosotros anunciamos. Desde ahí el presidente lo recordó en el día de ayer. Pero decíamos entonces que la doctora Tibisay Lucena, cuando entró, bueno, hablábamos del golpe continuado, 11 de abril, luego pasaron al sabotaje petrolero, pero hay que recordar que después se continuó, eso prácticamente no se recuerda mucho en la historia, hubo un golpe, o sea, después que el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, declaró que al presidente no lo habían secuestrado, ni que hubo un golpe de Estado, sino que era un grupo de militares preñados de buena intención, así dice la sentencia, para aquellos jóvenes que no han visto, o sea, así textualmente, unos militares preñados de buenas intenciones, ¿verdad? Y la mayoría, y todos eran género masculino y estaban preñados de buenas intenciones. Pero después de eso, seguramente el Consejo Nacional Electoral de la época, estamos hablando ya 2003, principio de 2003, seguramente que también se preñaron de buenas intenciones, y una recolección de firmas que fueron a destiempo, querían pues convertirlo en un referendo revocatorio, y ya tenían vencidos tenían vencido el periodo. Y entonces en el 2003 hubo unas sustituciones que no se llegó a acuerdo. Yo era presidente de la Asamblea Nacional. Y no se lograron las 2/3 partes que dice la Constitución, establece la Constitución para nombrar a los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y por omisión legislativa, que también es un proceso porque está en la Constitución y en las leyes, bueno, se designaron a los rectores, y entre ellos a la rectora Tibisay Lucena, 2003. Y en el 2003 Tibisay Lucena, ¿verdad?, lleva la inquietud,
¿verdad?, eleva la inquietud y en el marco de lo establecido en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la colaboración entre los poderes para lograr los fines del Estado, bueno, plantea al Ejecutivo la necesidad porque se preguntaba, Tibisay, era una inquietud, ya que tenía de hace mucho tiempo, de los no inscritos en el registro electoral. En el 1998, el 20% de los venezolanos y las venezolanas con edad de votar no estaban inscritos en el registro electoral. El 20%. ¿Qué significa eso? Bueno, saque la cuenta. El 20% quiere decir que si llevamos el registro electoral a 20 millones y lo dividimos entre 100, eso da 200.000. Quiere decir que por cada punto porcentual de eso, ¿verdad?, de los 20, son 200.000 electores. Si multiplicamos 200.000 por 20, eso da 4 millones de personas con derecho a voto que no tenían derecho al voto. Entonces se determinó que la primera, porque dice, bueno, ¿y por qué 4 millones no están inscritos en el registro electoral? Cuando la doctora Tibisay Lucena hace un análisis a profundidad, bueno, llega a la conclusión que resulta ser, ¿verdad?, que el 70, escúchese bien, el 70% de las venezolanas y las venezolanas no tenían cédula laminada en el 2003. Y en la página web, como fuente, hay que ir a la fuente, ¿verdad? Si usted entra en www.saime.gov.be, el institución, el reseña, ¿verdad?, esa es la fuente, dice textualmente lo siguiente, y cito, abro comillas: para el año 2003, 7 de cada 10 venezolanos no tenía cédula de identidad laminada y 90% de esas personas pertenecían a las clases más desposeídas. Fin de la cita. Nada más y nada menos. Y entonces está la trampita aquella del comprobante. Aquellos que tenemos un poquito más de años, uno se iba a sacar la cédula de identidad y le daban un papelito verde que uno lo plastificaba y lo metía en la cartera. Y con ese papelito verde usted podía abrir una cuenta bancaria, la podía abrir y podía cobrar. Lo que no podía hacer con ese papelito verde era votar. Entonces, porque estamos hablando de entrega de cédulas laminadas, o sea, 7 de cada 10 venezolanos no tenía cédula laminada, que es el documento con el cual tú puedes votar. Sin ese documento no puedes votar, y ahí estaba la trampa. Y ese 70% que no tenía cédula laminada, el 90% estaba en los sectores más populares. Entonces, por eso es que el sistema electoral prácticamente era un privilegio, era un privilegio de la clase media venezolana antes que llegara Tibisay Lucena. Y esa es la verdad comprobable numéricamente. Ahora, Tibisay Lucena, ¿qué hizo? Bueno, hizo lo que tiene que hacer una dama, en el caso de ella, con una visión de Estado como ella tenía, bueno, y invocando el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la colaboración entre poderes, le sugirió al presidente Chávez hacer una campaña especial para cedular a los venezolanos y a los venezolanos, y se creó. Chávez anunció entonces la misión Identidad, que se crea y empieza a funcionar empezó el 18 de octubre del 2003, exactamente el 18 de octubre del 2003. Esos son números para la historia, ¿verdad?, para aquellos que escriben en las redes sin ningún análisis, sin nada, ¿no? Y fíjense, estos son los números, y ustedes lo pueden buscar en cualquier archivo, lo pueden buscar, lo pueden comprobar científicamente. Por eso es que yo digo y repito que cualquier persona que haga un análisis y utilice el método científico sobre cómo ha sido el progreso del sistema electoral en Venezuela, tiene que reconocer, así no quiera, ¿verdad?, sino por rigurosidad académica, tiene que reconocer los avances y reconocer la gran obra que hizo Tibisay Lucena. Pero vamos a los números.
Entonces, escúchese bien esto, desde el 18 de octubre de 2003 hasta el 16 de diciembre de 2004, se ceduló un total de 8.710.804 ciudadanos entre adultos, niños, niñas, adolescentes. Mientras que en la segunda fase, comprendida entre el 31 de enero del 2005 hasta el 31 de julio del 2006, se logró cedular a 10.208.091 más. Es decir, que la misión Identidad, que empezó en octubre del 2003 hasta julio de 2006, ceduló nada más y nada menos que a más de 18 millones de ciudadanos venezolanos, ¿verdad? Ahí habían niños, habían adolescentes, pero el 16%, escúchese bien, el 16% tenían edad de votar desde 1998. Es decir, y si usted saca el 16% es aproximadamente 4 millones, o sea que de esa cifra de los 18 millones, 4 millones tenían edad de votar. Bueno, y todo el mundo sabe en este país que 4 millones de votos inclinan la victoria de un lado o de otro. Pero ¿a dónde estaban esos 4 millones de votantes? En un 96% en los sectores chavistas, vamos a llamarlo así. Eso es un hecho pues innegable, científico. El otro elemento fundamental son los centros de votación. Tibisay Lucena le acercó el centro de votación a los pobres. Decía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que arriba de la cota, 900, no había ni un solo centro de votación. O sea, en los cerros no había un centro de votación. ¿Por qué? Porque el sufragio en Venezuela era un privilegio exclusivo de la clase media. Eso es demostrable con números, con estadísticas, con un trabajo científico. Y entonces ustedes ven por ahí tipos que dicen llamarse expertos electorales, que ellos saben la verdad, pero lo que hacen es manipular. Incluso usted va a las universidades, lamentablemente, los profesores de muchas universidades, ¿verdad? Porque la élite del saber, que es un instrumento de manipulación, los sistemas educativos de un país, así solo no lo digo yo, eso lo dice Vilfredo Pareto, con su teoría de la élite del poder, uno de los sistemas de dominación es a través de, en este caso hoy en día, las redes sociales y los sistemas educativos. Entonces, los profesores deben de incentivar a la investigación real de las posiciones, de que los alumnos vayan a las fuentes primarias y busquen la verdad. Ellos tratan de imponer su pensamiento. O sea, prevalece su posición política y no la posición de educar. Bueno, eso nunca. ¿Sabe quién era una educadora excepcional, perfecta? Tibisay Lucena. A donde hacía ver, bueno, mira, aquí están los que sostienen esta posición, aquí están los que sostienen la otra posición, hagan ustedes entonces un proceso dialógico y dialéctico y háganse su propia conclusión, con su propio conocimiento. Bueno, eso no, lamentablemente no se incentiva actualmente. Ahora, ya hablábamos del primer elemento científico y verificable cuantitativamente, que eran los ciudadanos que no tenían el documento de identidad, que es obligatorio para votar. Ahora vamos a los centros de votación. Resulta ser que para el año 1993, todos los archivos, para las elecciones presidenciales de 1973, donde se eligió a Caldera presidente, habían 8.341 centros electorales. Y para 1998, escúchese bien, en 1993, cuando se eligió a Caldera, habían 8.341 centros electorales. Y en 1998, cuando fue electo el presidente Chávez, había 8.135 centros, es decir, 206 centros menos.
lo que representó una disminución del 2,46%, pero resulta ser, adivinen a dónde estaban esos 206 centros menos. En territorio donde las encuestas decían que había un altísimo porcentaje de votos chavistas sobre el 80%. Eliminaron 206 centros. Eso pasaba en la Cuarta República. Entonces resulta ser, y en resumidas cuentas, se llevaron desde 1998 hasta el 2012, bueno, de 8.135 centros electorales que habían en Venezuela, se llevaron a 13.810, y todos esos centros se hicieron cuando se aumentaron o se habilitaron desde que Tibisay Lucena era presidente de la Junta Nacional Electoral, que es el ente subordinado que prepara todo el proceso electoral. Bueno, eso quiere decir que hubo un aumento de un 70%, comparando los centros electorales que había en 1998 con lo que hubo en el 2012. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? El tercer indicador de esto, bueno, los no inscritos en el registro electoral. Resulta ser que en el año 1998, el 20% de los venezolanos y venezolanas con edad de votar no estaban inscritos en el registro electoral. Ya para el 2006, por primera vez en la historia de Venezuela, esa cifra llega a un dígito. Fue 6,49%. En el 2012, 2,75% de los venezolanos con edad de votar no estaba inscrito en el registro electoral. Y para el 2018, para la elección del presidente Nicolás Maduro, Tibisay Lucena todavía era la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Los no inscritos en el registro electoral fue 1,7%. Pero además de eso, hay que agregarle que hasta la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, el voto era obligatorio. Es decir, que siendo el voto obligatorio, nunca la cifra de no inscritos en el registro electoral fue menor a 12%. Y cuando de 1999 hacia acá, que el voto es un derecho y las personas pueden decidir sin ir a votar o no, resulta ser que los no inscritos, el número llegó hasta 1,7%. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de no inscritos en el registro electoral de los Estados Unidos, que también hay que inscribirse en el registro electoral? 35% de los ciudadanos estadounidenses que tienen edad de votar, derecho a votar, el 35% no está inscrito en el registro electoral. Entonces, bueno, con esto terminamos este análisis. Lo pueden profundizar en mi libro, que está en formato PDF en mi página web, franciscomedia.com, www.franciscomedia.com. Ahí consigue este libro que tiene como título Élite del Poder, Sufragio y Participación Política en Venezuela, y también va a conseguir el artículo arbitrado en la revista Educación, la revista de la Universidad Simón Bolívar, que tiene como título Educación y Ciencias Humanas, ¿verdad? Que ese artículo tiene como título El sufragio como derecho humano garantizado en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hablar, entonces vamos a pasar a un segundo tema, que es la aparición de Enrique Salas Robert, ¿verdad? Con 86 años, que conoce a Salas Robert, que sí calcula, que es calculador en sus apariciones, sí se deja llevar por las encuestas, todo eso es verdad. Él no sale a esos 86 años si no hay un elemento fuerte. Él destaca que estudió en Yale y tiene una cantidad de amigos que son senadores, ¿verdad?, del Partido Republicano y tal. O sea, él salió ahí como parte de un plan, pero escuchemos el primer audio de Salas Robert, que es sobre Capriles y Rosales, por cierto. Escuchémoslo. Le ganó a Maduro. Él no marchó sobre Miraflores porque quería evitar una guerra civil.
Se sabe que Manuel Rosales también negoció su derrota, porque resultaba que Hugo Chávez quería ser el líder que ganara con mayor margen, y él ordenó ganar con el 63%, porque Uribe había ganado con el 62% su reelección, y Lula había ganado la reelección con 61%, y Chávez quería 63%. Y ese fue el entendimiento. Cuando Rosales termina la elección, ustedes, bueno, admiten la derrota, se retiran los testigos y entonces nosotros arreglamos las cosas para que los números cuadren tal como lo quiere el comandante. Bueno, eso fue lo que ocurrió en aquel momento y después ocurrió con Capriles frente a Maduro. Por eso creo que son factores que están más dispuestos pues, a llegar a entendimiento en un momento dado. Bueno, fíjense, ahí Salas Romer arremete contra Capriles, dice que ganó las elecciones y que bueno, y que no las cobró, pues. Ahora eso es imposible, no hay ninguna, mira, no hay ninguna prueba. Después en el próximo programa, porque ya nos quedan 4 minutos, vamos a hablar de las auditorías del Consejo Nacional Electoral, seguimos, porque es importante. Pero le voy a decir una que es infalible. Cuando termina un proceso electoral, cuando termina el día del proceso electoral, se sortea el 50% de las mesas electorales y se hace una auditoría donde se chequean las papeletas que están en la caja para ver si concuerdan con el acta que le entregan a cada uno de los testigos de cada partido político y con lo que se transmitió. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Y en esa auditoría no ha habido en esos 2 procesos electorales ni ninguno donde exista que los testigos declaren que hay fraude. Los testigos de eso, estaba hablando de los testigos de Capriles y el testigo de Rosales en este caso, ¿no? Porque él dice que fue que Capriles ganó, pero no tuvo guáramo para cobrar. Y Rosales, que de paso yo era el jefe de campaña en el 2006 y yo no hice nada de eso. En el 2006 que hablara para que Chávez... O sea, lo que hicimos fue que Chávez recorrió el país como 4 veces. Bueno, y en ese año 2006 había recuperado la industria petrolera y la había puesto al servicio de las misiones, de las grandes misiones. Y bueno, y al tener ese control, bueno, los beneficios y la gente salió, Chávez ganó con el más alto porcentaje de la historia. Pero vamos a oír el segundo, ya cerrando el programa, el segundo audio de Salas Romer, escuchémoslo. Yo no había perdido ninguna elección en mi vida, por suerte, por saber leer las encuestas, no había perdido una elección y se había dado el caso único en la historia de la humanidad que mi hijo o el hijo de cualquier mandatario pudiera suceder inmediatamente a su padre por elección popular. Teníamos todo... Tenían todo medido y entonces resulta ser que Chávez llegó allá a Carabobo y en agosto de 2012 dice que Francisco Meliá iba a ser gobernador. Las encuestas daban que yo perdía por 15 puntos porcentuales y terminé siendo electo por 12, con una ventaja de 12, o sea que remonté como en 3 meses 27 puntos porcentuales. Lo tenía todo medido, pero entonces el hijo fue derrotado en el 2012, pero lo que no le perdonan a Capriles, aquí voy a decir qué es lo que no perdonan a Capriles. El hijo, después que lo derrotamos allá en el Carabobo, yo lo derroto, pues le saco 12 puntos porcentuales de ventaja. 3 años después, en el 2015, lo mandan a las primarias. Lo mandaron a la primaria para la elección parlamentaria. Y resulta ser que Capriles se alió con Escarano y derrotaron a Salas Feo. Lo derrotaron en el circuito 5 de Carabobo y no fue diputado. Y resulta ser que el plan ya estaba descubierto que el papel de Salas Feo era el papel que está desarrollando Guaidó en este momento. Era el del golpe. Y bueno, y Capriles, aliado con Escarano, pusieron a un diputado llamado Marcos Bozo, que es el diputado de ese circuito, es diputado ya, pero que le ganó la primaria a Salas Feo con el apoyo de Capriles y Escarano,
Y eso es lo que no perdonan. Y entonces ya como llegamos a las 8:55, el próximo martes seguiremos con estos análisis y el plan ya sabemos, pues, el plan, y seguiremos profundizando en el plan que ya sabemos que es el plan de la violencia que ya están preparando una vez desconociendo los resultados, porque ya saben que el presidente Nicolás Maduro va a ganar las elecciones del 2024.